Corea del Sur es el principal interesado en convertirse en socio estratégico del Perú en el desarrollo del puerto de Eten, como lo indicó su embajador Choi Jong-uk. Corea va a chequear, va a discutir, continuamente. Queremos seguir teniendo contacto, discutiendo. Porque Corea es un socio estratégico de Perú. Muchísimas gracias. Esta nación asiática ha mostrado un firme compromiso en impulsar inversiones en el país sudamericano, fortaleciendo la cooperación bilateral en sectores clave como transporte, energía, tecnología y defensa. El Perú está consolidándose como un centro portuario estratégico en Sudamérica, con el desarrollo de grandes infraestructuras como el puerto de Chancay, el puerto de Corio y ahora el puerto de Eten. Estas iniciativas buscan potenciar la conectividad del país con mercados globales, fortaleciendo su papel como un hub logístico clave para el comercio entre Asia, Sudamérica y otras regiones. En este contexto, el desarrollo del puerto de Eten en Lambayeque representa una de las inversiones más significativas en infraestructura portuaria en el Perú. Su construcción no solo fortalecerá el comercio exterior del país, sino que también lo posicionará como un actor clave en las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Con el respaldo de países como Corea del Sur, Brasil y Países Bajos, este proyecto se encamina a convertirse en un nodo logístico de relevancia internacional. El puerto de Eten está diseñado para operar con una infraestructura de última generación. Su ubicación estratégica en Lambayeque permitirá conectar el comercio entre el Atlántico y el Pacífico mediante el corredor bioceánico. Con un calado de 18 metros, podrá recibir embarcaciones de gran tonelaje, mejorando la competitividad logística del país. Además, su superficie total abarcará 739 hectáreas, en las que se distribuirán zonas de almacenamiento, logística y operaciones complementarias. El puerto tendrá la capacidad de manejar hasta 46 millones de toneladas anuales, superando a muchos de los terminales actuales en el Perú. Su infraestructura incluirá un terminal multipropósito con instalaciones especializadas para contenedores, graneles sólidos y líquidos, así como carga general. Además, contará con tecnología de automatización avanzada para la gestión de carga, seguridad y operaciones logísticas. La conectividad multimodal será clave en este proyecto, ya que estará vinculado con carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, optimizando el transporte de mercancías hacia el interior del país y más allá. Es un gran proyecto, gran visión para el desarrollo de esta región. Es una impresionante mucho. Eso Corea va a chequear, va a discutir continuamente con su visión, con su plan, con su estudio. Queremos seguir teniendo contacto, discutiendo. Porque Corea es un socio estratégico de Perú. Muchísimas gracias. Hay unas empresas grandes están operando en Perú, como Samsung, LG, TOA, eso. Yo voy a compartir este plan, esta visión, esta idea con ellos para examinar su posibilidad de participación. Sí, veo mucha importancia, como no solo para esta región, para todos, Perú y otro país, y a Asia, sí, Asia Pacífico. Queremos expandir nuestra cooperación en este punto. La construcción y operación del puerto de Eten generará un impacto económico positivo en múltiples niveles. Se estima la creación de aproximadamente 200.000 empleos directos e indirectos, lo que dinamizará la economía local. Asimismo, la infraestructura atraerá inversiones extranjeras, con empresas de Corea del Sur mostrando especial interés en financiar el proyecto. Esto abrirá nuevas oportunidades comerciales para la región y el país. El puerto beneficiará a sectores estratégicos como la agroindustria, la pesca, la manufactura y la minería, facilitando la exportación de productos a mercados internacionales con menores costos logísticos, permitiendo la transformación y el procesamiento de productos con mayor valor agregado.
El desarrollo del puerto de Eten impactará positivamente a diversas poblaciones y comunidades. Las ciudades de Lambayeque y Chiclayo experimentarán un crecimiento económico significativo gracias al incremento del comercio y la generación de empleo. Otras regiones como Piura, La Libertad y Cajamarca también se verán favorecidas al poder exportar sus productos de manera más eficiente y competitiva. Las empresas exportadoras del norte peruano accederán a un puerto moderno con mayor capacidad operativa, lo que mejorará su competitividad en mercados globales. Asimismo, las comunidades locales verán beneficios en términos de infraestructura, acceso a servicios y oportunidades de desarrollo económico, contribuyendo al bienestar general de la población. El puerto de Eten jugará un papel fundamental en la red del Corredor Bioceánico, un megaproyecto que conectará el Atlántico con el Pacífico, permitiendo un transporte más eficiente de mercancías entre Brasil y los mercados asiáticos. Este corredor reducirá la dependencia de rutas tradicionales como el Canal de Panamá y mejorará los tiempos de tránsito de las exportaciones sudamericanas. Con una extensión de aproximadamente 3.800 kilómetros, el corredor bioceánico unirá los principales centros de producción de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. Dentro de este esquema, el puerto de Eten se convertirá en un punto de salida estratégico para los productos sudamericanos con destino a Asia, lo que reducirá costos logísticos y tiempos de transporte. Además, el proyecto impulsará la modernización de la infraestructura vial y ferroviaria, garantizando una integración multimodal del comercio. Corea del Sur tiene varios proyectos estratégicos en el Perú, abarcando sectores clave como infraestructura, transporte, energía, tecnología y defensa. Estas inversiones fortalecen la cooperación bilateral y contribuyen al desarrollo del país. Además del puerto de Eten, el país asiático ha impulsado diversas iniciativas en infraestructura y tecnología que buscan fortalecer la economía peruana. Entre estos proyectos destacan el desarrollo del tren de cercanías Lima-Ica, que mejorará la movilidad y la conectividad entre la capital y el sur del país, promoviendo el crecimiento industrial y comercial en la región. En el ámbito de la defensa y la tecnología militar, Hyundai participa en la construcción de submarinos para la Armada del Perú. Por otro lado, la Fuerza Aérea del Perú planea adquirir el caza coreano de última generación, KF-21, lo que fortalecerá las capacidades estratégicas del país en materia de seguridad y defensa. Estas inversiones consolidan la relación estratégica entre el Perú y Corea del Sur, promoviendo el crecimiento sostenible y la modernización de la infraestructura nacional. El Perú se encuentra en un proceso de transformación que lo está convirtiendo en un centro portuario clave en Sudamérica. Con el desarrollo del puerto de Chancay, el puerto de Corio y el puerto de Eten, el país está fortaleciendo su conectividad con mercados globales y consolidándose como un actor fundamental en la logística y el comercio internacional. El puerto de Eten, en particular, representa una oportunidad sin precedentes para Lambayeque y el norte peruano, al potenciar el comercio, atraer inversiones y generar empleo. Además, su papel dentro del corredor bioceánico lo convertirá en un punto neurálgico para la integración económica de Sudamérica con Asia y Europa. Gracias a su moderna infraestructura, ubicación estratégica y el respaldo de inversiones internacionales, el Perú está dando pasos firmes para convertirse en un líder portuario en la región. En los próximos años, el Perú no solo será reconocido por su riqueza natural y cultural, sino también por su capacidad para liderar el comercio internacional y convertirse en un actor clave en la economía global. El puerto de Eten es, sin duda, un símbolo de este futuro prometedor. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.